Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la tercera plática de esta noche de los equipos de meditación bíblica para preparar coordinadores de los equipos de meditación bíblica. En esta ocasión corresponde el tema conocer para dialogar. Nuestros invitados, el día 19 de enero de 1992, Carlos Garza hace su primera comunión en la Iglesia del Rosario. En el año de 1994, Carlos y Dina inician su apostolado participando en la Escuela de Padres como monitores y posteriormente como coordinadores de grupo, hasta llegar a la coordinación general de la Escuela de Padres en la Iglesia del Rosario, apoyando al Padre Loncho. En 1998, en una misa en la Iglesia del Rosario, conocen al Padre Juan José Hinojosa, decano de la zona pastoral número uno en ese tiempo. Carlos y Dina, vecinos de la colonia Satélite, en 1998 aceptan la invitación del Padre Juan José Hinojosa para colaborar en la parroquia de Jesús el Buen Pastor, en donde formaron la escuela bíblica, misma que coordinaron durante 5 años. Actualmente son coordinadores de la pastoral catequética de la parroquia de Jesús el Buen Pastor. Ellos pertenecen desde hace 4 años a los equipos de meditación bíblica en el equipo de San Antonio Abad. Los dejo con ellos. Buenas noches a todos, mi nombre es Carlos Garza, yo no soy Dina, por supuesto. Te pones de pie, por favor, amor. Dina, normalmente nuestro apostolado es en conjunto, siempre, nada más que Dina se encarga del área que es la preparación más espiritual que material. El que le toca dar la cara pues siempre es a mí, pero siempre está ella en apoyo en cuestión espiritual, en cuestión de logística también, en cuestión de que bájale la voz, me va a estar haciendo señas, súbele, más pausado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso voy a estar solo en esta ocasión aquí al frente nada más. Pues sí, como les decía Osmel, el 19 de enero de 1992 yo me convierto al catolicismo. Procedo de una familia presbiteriana, tercera o cuarta generación aproximadamente de presbiterianos aquí en México. Mis abuelos, tanto paterno como materno, fueron de los iniciadores en el presbiterianismo aquí en el estado de Nuevo León. Mi abuelo materno fue pastor incluso, mi abuelo paterno no lo fue, pero en la jerarquía de la iglesia presbiteriana y de algunas que no son católicas, el pastor no es la máxima autoridad. Entonces, mi abuelo paterno incluso pesaba mucho más que un pastor. Era misionero también él. En mi familia hay pastores, no nada más presbiterianos, sino de un montón de denominaciones. Hay misioneros también en mi familia, por ambos lados. Y con esto, bueno, conozco yo a Dina, que a la postre fue mi esposa, trabajando en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Como dicen allá, me picó la jaiba. Por allá me casé en Ciudad Mante, Tamaulipas. A los 3 años aproximadamente de casados, nace nuestro primer hijo, Carlos, que ahorita tiene 18 años. 2 años y medio, 2 años después aproximadamente, Dina se embaraza de Melissa, nuestra segunda hija. Tenemos una más chiquita que se llama Fátima, tiene 8 años ahorita. Pero cuando Carlitos fue bautizado en la iglesia presbiteriana. Yo acepté casarme en la católica, tú aceptas que si mi hijo se bautice en la iglesia presbiteriana. Varón y primogénito, pues tenía que ser presbiteriano. Y Dina acepta de muy buena gana. Cuando se embaraza de Melissa, ella me dice,
yo quiero pedirte que mis hijos sean educados en la fe católica. Y quiero que el niño o la niña, que nunca preguntábamos qué iba a ser, sea bautizada en la Iglesia Católica. Dije, ok, tienes 2 meses de embarazo aproximadamente, tengo 7 meses para que me des tú también una condición. Déjame demostrarte que la Iglesia Católica está equivocada y que no sirve para nada. Déjame investigarla. Y tú sola vas a darte cuenta de esto y tú sola me vas a dar la razón a mí. Pues pasaron 7 meses y pasó 1 año y pasaron 2 años y pasaron 3 años y créanme que es una lucha muy fuerte, la verdad, porque estarte tú confrontando el catecismo de la Iglesia Católica contra el catecismo de la Iglesia Presbiteriana, estar viendo las lecturas de la Biblia de uno y otro lado y encontrar que durante muchos años viviste en la mentira, no es fácil de aceptar. El presbiteriano tiene un carisma muy fuerte que es la Biblia y que es la enseñanza, y otro que somos muy tercos, bastante tercos, que caemos en lo necio. Traemos eso de los judíos, yo creo. De tal manera que pasaron aproximadamente entre 4 y 5 años y yo no encontraba por dónde pegar a la Iglesia Católica. Al contrario, cada vez me daba más cuenta que la iglesia que más se parecía a la iglesia naciente era la católica, no era la mía. Por ahí se atraviesa un sacerdote que es como mi padre espiritual, que me inició en ese tipo de cosas, Monseñor Armando de Jesús Galván. Y platicando con él me dice, si tú tienes dudas de tu fe, pues sigue investigando, ¿verdad? Y aquí te esperamos, no hay ningún problema. A final de cuentas, de alguna manera u otra, yo tenía muy fuerte la devoción por lo que es la Santa Cena, que podríamos, válgame la comparación, compararle, válgame la redundancia, con la Eucaristía, porque nunca va a poder tener comparación, pero más o menos por ahí va, ¿no? Y yo le decía a Monseñor Galván, oiga, es que mi problema es que yo quiero accesar la Santa Cena, pero pues ya estoy fuera, porque me casé con una católica, y en la Iglesia Católica sí me aceptan entrar, pero no puedo hacer esa acción. Y luego ustedes decían lo que se parece que le dicen Eucaristía, y pues tampoco puedo. O sea, encontrar la verdad me salió peor todavía. No puedo hacer nada de esto. Me dice, mira, pues la única solución pues es que te hagas católico. Pasó otro año de preparación todavía más, hasta que llegó el bendito 19 de enero, donde hice mi primera comunión e hice 2 días antes mi confirmación. Es duro. Yo en este periodo de conversión, de proceso de conversión, recibí muchas lecciones. Y la que más a mí me zarandeó, lecciones en el buen sentido de la palabra, espirituales. La que a mí más me zarandeó, y déjenme tomar agua porque se me secó la boca, es la que me dio mi hijo Carlos cuando tenía 4 años de edad. Imagínense una cena como en las películas de las familias italianas, que son un montón de hijos y van todos los nietos y todos los sobrinos. Así se utilizaba en mi casa, en casa de mis papás. Una mesa de 12 personas llena de los tíos y todo el mundo. Mi hijo Carlitos corriendo alrededor de la mesa y una de mis sobrinas jalándole el brazo y diciéndole, Carlos, no seas tonto, María no cuenta. Y mi hijo pues él rehusaba la confrontación, ¿no? Muy sabiamente. Y la niña lo seguía persiguiendo, lo seguía hostigando y le decía, Carlos, María no cuenta. Para esto pues toda la demás gente que era presbiteriana, mira la niña, cómo quiere convencer al niño, ¿verdad? Lo está catequizando y todo lo demás. Dina pues no tenía muy buena cara y pues a mí la verdad estaba en medio todavía, no había tomado partido. Y la niña seguía todavía hostigando, ¿verdad? Y Carlos, pero es que María no cuenta. De repente Carlitos se para, la enfrenta
y le dice, si María no cuenta, tu mamá tampoco. Y se hizo un silencio sepulcral en toda la comida. Yo le decía, Ina, cómele y absórbele para que hagas un poquito de ruido, porque ya te me está dando calor. Solamente el Espíritu Santo pudo dar esa respuesta, porque era un niño de 4 años, que de hecho después le dice a su mamá, mamá, quiero entrar al catecismo. Pues que no hay para 4 años, no le hace, yo quiero entrar al catecismo. Y el niño entró a los 4 años y salió hasta los 9, 10 años, ¿verdad? Esta es la historia a muy grandes rasgos, porque no tratamos de que se centre en el testimonio nuestro. Hay cosas mucho más importantes que tenemos que comentar con ustedes. Ahora sí ponemos la primera, por favor. El tema se llama Conocer para dialogar. Y precisamente es para dialogar con nuestros hermanos que no piensan igual. Cosa que yo espero que cuando terminemos esta plática salgamos muy convencidos de que es una de nuestras misiones hacer esto. No esperarlos, ir por ellos, que es muy distinto. Y las condiciones que nosotros, tanto Dina y yo, marcamos para entablar un diálogo con nuestros hermanos separados, pues son estas. Y estas son las que hicieron conmigo, precisamente. La primera es no forzar a la persona. Cuando yo estaba en proceso de conversión, fuimos invitados a entrar a un grupo de escuela para padres, donde pues eran católicos todos, a excepción mía, y yo entré casi que insultando a los católicos. Estoy hablando en presente pasado, ¿verdad? Y la respuesta de ellos fue, no nos interesa, o sea, tú quieres entrar, eres bienvenido, pero es que yo voy a cuestionar tu iglesia, no nos interesa, nosotros te queremos, tú pásale, pero es que te voy a atacar, te queremos de todos modos, tú pasa al grupo y puedes participar cuantas veces quieras. Y yo me preguntaba de qué estaban hechos estos católicos, ¿no? El amor desinteresado. No puede haber un interés de por medio hacia una persona que queremos convertir o con la que queremos empezar a entablar un diálogo. Tiene que ser un amor que no busque otra cosa más que el amor. El amor que nos une a todos a través de Cristo Jesús. Debe ser la única opción de amor que puede existir, ninguna otra. La tercera es el ejemplo en tu persona. Al rato vamos a ver lo que le hemos llamado identidad religiosa. Y si no tenemos una identidad religiosa muy firme, no vamos a poder entablar un diálogo con una persona que no comparte nuestras ideas acerca de lo que es la iglesia. La cuarta es oración. Mucha oración. Hace 6 años yo me enteré de palabra puesta de moda ahorita, yo no la puse de moda hoy, de un complot que había, pero un santo complot que había cuando yo empecé a estudiar este tipo de cosas, un santo complot hecho por ahora el obispo de Piedras Negras, el padre Loncho, por Monseñor Galván, por unos compadres ahora nuestros y por Dina. Cuando yo empecé a estudiar, ellos se pusieron a orar. O sea, si quien no ganaba, ¿verdad? Hay que hacer mucha oración, muchísima oración por este tipo de personas, para que ellos encuentren esta verdad. Y la número 5 es paciencia. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Eso se va a dar cuando Dios quiera que se dé. Hemos trabajado con algunas personas que su esposo o su esposa son arrebatados, convencidos por alguna secta, ya no por iglesias. Y ellos dicen, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en que retorne? Solo Dios. Solo Dios, tu oración y el amor desinteresado que tú le pongas. Hay que tener mucha paciencia. Y ahora vamos a entrar a lo que hemos llamado identidad religiosa. Una identidad que desgraciadamente entre nosotros los católicos no está muy firme. Se tambalea bastante, pero bastante. Luego nos da miedo porque nos dicen radicales, como si el evangelio
no fuera radical, porque siempre es opción por el más necesitado. ¿Qué es la identidad religiosa? La podemos definir como el conjunto de circunstancias que distinguen a una iglesia de los demás. Y siempre que hacemos una plática, Dina y yo nos gusta jugar también con la cuestión de las encuestas. Y a esto le pusimos, como está de moda, 100 mexicanos dijeron. Y a 100 mexicanos les preguntamos, si yo te digo católico, ¿en qué piensas? Y esas fueron dijeron un montón de cosas, pero las 5 más representativas fueron Jesucristo, iglesia, fe, María y religión. Y nuestra identidad religiosa debe iniciar con la certeza de que pertenecemos a la única iglesia fundada por Jesucristo. No quiere decir que las otras 5 están mal, no, están perfectamente bien, nada más que se derivan de la que pusimos subrayada de abajo. La única iglesia fundada por Jesucristo, ninguna otra. La única iglesia fundada por Jesucristo. Vamos a reforzar nuestra identidad religiosa. Cuando yo hablo de esto con algunas personas me han dicho de todo, me han dicho hereje, me han dicho fundamentalista, me han dicho radical. La verdad es que no conocemos qué es una identidad religiosa. Vamos a ver primero, vamos a ubicarnos en lo que la sociología ha llamado como religiones y vamos a ver si estamos en la religión que debemos estar. ¿Y qué es una religión? Pues es una definición de diccionario, un conjunto de creencias, de dogmas, de normas éticas y morales, de comportamiento social e individual y prácticas rituales de oración o sacrificio que relacionan al hombre con la divinidad. Las religiones en el mundo, las cristianas, pues tenemos la católica, la ortodoxa, las protestantes, y todas sus derivaciones. Otras grandes religiones, algunas nada más, que son muchísimas también, el islamismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo y todo lo que termine en ismo, ustedes quieren agregarlo ahí. Todas estas, todas las que están ahí, tanto cristianas como las otras grandes religiones, incluyen lo que mencionamos en la definición, una creencia, una celebración y un compromiso ético. Entonces nuestros cuestionamientos pudieran ser, ¿todas las religiones entonces son iguales? ¿O todas las religiones entonces son verdaderas? Pues claro que no, definitivamente que no. Si todas las religiones, fueran iguales, y si todas fueran verdaderas, pues entonces todas podrían ser falsas también, eso es definitivo. Una máxima nos llevaría a la otra. ¿Cuál sería la diferencia en nuestra religión? Pues serían varias. Para empezar, es la verdadera porque nosotros cristianos sabemos que la verdad está en la salvación y que la salvación es verdad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Otra diferencia muy grande, pues que todos los fundadores de las demás religiones, pues tienen una tumba, el de nosotros también, nada más que la de nosotros está vacía y la de los otros está ocupada. ¿Cuál sería otra de las grandes diferencias? Que en todas esas religiones tú tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para llegar a ese Dios en el que tú crees, y en la nuestra Dios baja y te da la mano y te jala. Entonces estaremos de acuerdo en que estamos en la religión que debemos estar, que es la cristiana. Dicho sea de paso, la iglesia que tiene el imprimatur de cristiana, de evangélica, pues es la católica. No hay otra, aunque los demás se digan también cristianos y evangélicos, la que tiene el imprimatur y el derecho de autor es la de nosotros. Y eso lo pueden checar en la Biblia. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya me ubiqué en la religión. ¿La iglesia será la correcta? Porque hay 850,000 iglesias. Lo históricamente comprobado
históricamente comprobado es que Jesús fundó una iglesia. Dejó una persona responsable al frente de ella para cuando él ya no estuviera con nosotros de modo físico. Y para ayudarle a él, o sea, a Pedro, dejó establecido un colegio apostólico, el de los 12, que con la ayuda del Espíritu Santo, nunca las fuerzas del Averno podrían contra ella. Lo que históricamente no es comprobado, ni se puede comprobar, que yo me cansé hasta el hastío de buscarlo, ya no lo busquen, es la apostasía de la iglesia. Es un hecho histórico que no existe. La apostasía de la iglesia, nos dicen los hermanitos separados, que cuando Constantino, que fue el original fundador de la iglesia católica, según ellos, obviamente, la iglesia en sus inicios era buena, pero en ese momento se desvió. No existe un documento histórico en el cual se pueda comprobar este tipo de hecho que no sucedió. Lo que sí puedes comprobar también, y con la Biblia en la mano, es que las dos reglas de fe del mundo protestante, que esa fue mi frustración, no existen en la Biblia. Háganme el favor, no existen en la Biblia. Estas dos reglas son: solo la fe te salva, que no viene en la Biblia, no sé dónde la sacaron. Y la otra es la Biblia como única regla de fe. Esos dos pilares que sostienen al mundo protestante no existen, comprobado con la Biblia en la mano. Entonces, siguiente. Ya podemos tratar de irnos ubicando en la iglesia, ¿sí? Ya vamos ubicándonos. Entonces, ¿cómo sé cuál es la correcta? Bueno, el credo niceo constantinopolitano nos da la respuesta. Y lo recitamos en algunos domingos. Ahorita han puesto el credo de los apóstoles, que es el más cortito, es un poquito más largo, que entre paréntesis, fíjense, una vez me encontré yo un libro de catecismo de mi abuelo, un libro de 1920 y tantos, que traía el credo de los apóstoles, de nosotros los católicos y de los presbiterianos, exactamente igual, no varía en lo más mínimo, salvo que dicen: creo en la iglesia universal, que para el hecho es el mismo, ¿no?, que católico. Pero el catecismo de mi abuelo sí decía católico. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Lo que nos quiere decir es que desgraciadamente esas iglesias que consideramos históricas, que más un momento más vamos a ver esto, están dejando de ser históricas precisamente para cada vez convertirse más con ideas sectarias. Entonces decíamos, creo en la iglesia que es una. ¿Por qué? Porque tenemos una misma fe recibida por los apóstoles. Creo en la iglesia que es santa. Dios Santísimo es su autor, su Hijo, su fundador, y también es el esposo de la iglesia que se sacrificó, es decir, sacrificó por ella para santificarla. Creo en la iglesia que es católica, porque acepta que todos los hombres están llamados a la salvación. Las otras no. Las otras, si eres de mi iglesia te salvas, si no, no te vas a salvar. Y nosotros sabemos, nos lo dice el catecismo, que toda persona puede ser salva si nace y crece en una iglesia distinta a la católica, pero sigue al pie de la letra las normas que su religión o su iglesia le están marcando. Y creo en la iglesia que es apostólica porque está fundada y está edificada sobre los apóstoles. Esto es lo que se le llaman las notas de la iglesia. Si la iglesia en la que tú estás tiene estas 4 notas en toda su plenitud, estás en la correcta. Si no las tiene todas o tiene algunas, ya no estás en la correcta. Ni lo pienses, ni lo dudes, salte de ella.
¿Por qué? Porque estás en una iglesia pirata, y le puse pirata porque nos han invitado a veces a darles pláticas, nos han invitado a Dina y a mí, a muchachos o jovencitos, o jóvenes adolescentes o adolescentes un poquito ya más grandes, y pues hemos usado este término con ellos porque lo entienden muy bien. Nosotros les decíamos, y ustedes lo van a entender también mejor, mira, haz de cuenta que tú compras un CD pirata, pues un CD pirata te cuesta 20 pesos, mientras un original pues te cuesta como 400, 450 pesos más o menos. El CD pirata te va a dar casi la misma fidelidad que el original, nomás que duran 2 meses, es el problema, se truenan de inmediato. Y aparte traes otro problema muy grande, que el lector del CD se empieza a descomponer, y tu aparato se descompuso, ya no sirve y lo tiran. Entonces tú sabes si le sigues en una iglesia pirata. Eso se queda a consideración de cada quien. Disculpe que tomo mucha agua. Mis amigos dicen que parezco camello, no sé, pues tomo mucha agua porque si sumo la panza me sale joroba, pero por una de esas dos cosas debe ser, en realidad. Iglesia y secta, y ahí entran las sectas ahora sí. Ese sí es un verdadero problema. Las diferencias, o como podemos distinguir, porque a lo mejor familiares nuestros corren hacia una secta, es bastante común. La iglesia es universal, es abierta a todos, como lo veíamos hace rato. La secta no. La secta solamente es para los que ellos consideran salvados y puros. En la iglesia nuestra hay fervorosos y no fervorosos. En la secta hay iniciados y militantes, que es muy distinto. La iglesia nuestra acepta ser enriquecida y evoluciona. La secta no. La iglesia actúa por evangelización y por diálogo. La secta por proselitismo. Y el proselitismo está apenado por derechos humanos, porque a veces hay proselitismos muy agresivos que despersonalizan al individuo, ¿sí? Ya no piensa, ya no razona, incluso se hace el lavado de cerebro, ¿sí? Y se presenta muchas veces lo que los especialistas dicen síndrome, o le llaman síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es el que sucede con los cautivos en guerra o por las personas que secuestran, ¿sí? Que terminan queriendo a su secuestrador. Este tipo de cosas se presentan. Entonces, derechos humanos está en contra del proselitismo. Nuestra iglesia acepta las realidades humanas, la política, la cultura, la sociedad, la diversión. La secta no. Y este es el daño que ha hecho el relativismo religioso y desgraciadamente nuestra indiferencia. Este río de las iglesias, que cada vez forma más y más ramas que se van expandiendo y que a esta fecha andan alrededor, ya se perdió la cuenta, entre las 25,000 y 28,000 sectas que existen en el mundo. Siguiente, por favor. Y para poder entablar un diálogo, aparte de que ya me ubiqué en la religión y ya me ubiqué en lo que es la iglesia, tengo también que conocer estas 3 palabras. Primera, para no poder revolver una con otra, que eso puede ser un grave error. La palabra ecumenismo o la acción del ecumenismo. Esta acción va dirigida a iglesias que tienen algo en común con nosotros nada más, como la ortodoxa, como la anglicana, como la luterana, como la presbiteriana, como algunas metodistas y como algunas bautistas. La otra es el diálogo interreligioso, que va dirigido a comunicarnos con las grandes religiones del mundo. Y esto se sigue haciendo porque el mismo catecismo también nos dice que el mismo Espíritu Santo que aletea en nuestra iglesia de manera
irregular aletea en las demás religiones también. Una vez escuché una teoría de un arqueólogo que me pareció muy interesante acerca de esto. Él dice, por eso es tan cierto este concepto de la Iglesia Católica, que por eso en muchas civilizaciones del mundo existen las pirámides. Porque de alguna manera imperfecta el ser humano sabía que Dios iba a morir en un monte e iba a ser enterrado bajo ese monte. Por eso hacen sacrificios humanos, esa es la imperfección, y enterraban a sus muertos debajo de las pirámides. Entonces, un ejemplo que nos puede un poquito ilustrar, es una teoría nada más de un arqueólogo alemán que la comentaba. Siguiente, por favor. Y el otro término es apologética, una palabra muy mal entendida, muy mal comprendida. Los que un poquito podemos decir que nos dedicamos a la apologética piensan que somos personas que nos gusta agarrarnos del chongo con todo el que no piensa igual que nosotros. Y eso es completamente falso. La apologética se da siempre o principalmente hacia adentro de nuestra iglesia. Es algo de lo que estamos haciendo ahorita. O sea, primero afianzar al católico por qué es católico y que conozcan las verdades de fe que le dan esa gran gracia. Fíjense, ustedes tuvieron una gracia grandísima, haber nacido católico. Es una gracia que a veces ni siquiera la volteamos a ver. Es un don de Dios que recibimos, bueno, que recibieron, grandísimo. Y casi nunca le ponemos atención a eso. Y casi nunca le damos importancia. Al cabo, todas las religiones son iguales y todas las iglesias son iguales. Y eso es una mentira. Y eso es algo que a veces lo utilizamos para sacarle, desgraciadamente, la vuelta a nuestra responsabilidad. Cuando esta apologética se da o tiene que darse hacia afuera de la iglesia, tenemos que estrictamente seguir estos lineamientos. El primero es hablar con claridad. Hay que explicar a la persona, no nada más repetirle las cosas que hemos escuchado o que hemos leído por ahí. Nuestra fe va a consistir en ganar almas, no en ganar disputas, ¿sí? En reivindicar al Evangelio, no nosotros mismos. Por eso les digo que el apologista es muy mal entendido. Esa es la función primordial del apologista. La otra es la afabilidad. Ser agradable, no sentimental, que es muy distinto. No darle por su lado a la persona, sino ser una persona agradable. Es decir, con compasión y humildad, para que tú le des respuesta a las interrogantes y, créanme, a las angustias de la persona que no es católica. Confianza. No perder de vista nunca la verdad absoluta y la verdad universal que nos da Jesucristo. Y es una verdad que todos los hombres y mujeres anhelamos. Aunque la persona se te manifieste reacia, se te manifieste, indiferente e incluso hostil, esa persona está anhelando, conocer esta verdad absoluta. Y por último, prudencia, que es dar una respuesta clara a quien pregunte ¿qué hago? Como me dijo ahí Monseñor Galván, cuando yo le preguntaba qué hacía, pues no puedo ir a la Santa Cena, ni puedo acudir a la Eucaristía, pues hazte católico. Respuesta más clara no pudo haber habido. Y sobre todo invitándole a que siga la sabiduría de Dios y que no siga la sabiduría del mundo. Estos no son conceptos ni de Dina ni míos, son de su santidad Pablo VI en Ecclesia Suam y de su santidad Juan Pablo II, en Ecclesia in America. Ellos marcan estos lineamientos para una nueva apologética.
Pero aquí nos va a saltar una pregunta. Bueno, ¿a quién tengo que evangelizar? Porque es otra cuestión que tenemos que checar. ¿Y a quién tengo que catequizar? Que es muy distinto. Mira, dentro de las iglesias no históricas, ahorita vamos a decir cuáles son las históricas, o ya las mencionamos de hecho, las no históricas como el Testigo de Jehová, como el Adventista, como el Mormón, son iglesias, fíjense bien, no cristianas y no bíblicas, aunque ellos dicen todo lo contrario. No cristianas porque su fundador es más grande que Jesucristo según ellos, y no bíblicas porque tienen otros libros que tienen mayor importancia para ellos que la misma Biblia. A ellos hay que evangelizarlos. Por eso no pierdas el tiempo discutiendo con un testigo de Jehová. Es como si le hablaras en español a un chino. No te entiende nada. Tienes que evangelizarlo. ¿Cómo? Nosotros le recomendamos, oye, llega a tu casa, no le cierres la puerta. Pásalo a tu casa. Siempre vienen los pobres con paraguas, porque está el solazo bien fuerte. Dale un vasito con agua, siéntalo, si no muerde. ¿Sí? Arrópalo, empieza a quererlo. No te va a hacer absolutamente nada. Con nuestros hermanos que son de sectas cristianas, derivados de iglesias cristianas, ahí sí hay que catequizarlos. La gran mayoría de ellos ya recibieron el querigma, ya creen en Jesucristo y creen que murió por ellos. Falta la catequesis nada más, ¿sí? Tratar de catequizarlos, de llevarlos de la mano para catequizarlos. Ahora, pues que uno es muy bueno en catequesis, catequízate tú primero, porque si no tu identidad religiosa va a estar media tambaleándose. Debemos nosotros, no que seas un especialista en catequesis, pero que sepas de perdido las principales verdades de fe que tenemos en nuestra iglesia. Sigue el segundo. Aquí dejaríamos lo que es cuestión de catequesis, de ubicaciones de identidad religiosa, ¿sí? De lo que es ecumenismo, de lo que es diálogo interreligioso, de lo que es apologética, que no deben de mezclarse porque hacen cortocircuito, sino hay que saber a qué enfocar cada una de ellas, y les pasaremos a decir algunas sugerencias para dialogar usando la Biblia, si es que la llegamos a usar la Biblia para dialogar. Si sigues estas normas para dialogar usando la Biblia, te aseguro que le vas a decir al testigo de Jehová, ¿con la tuya o con la mía? ¿Cuál quieres que examinemos primero? ¿Con cuál discutimos? La primera, en toda lectura de la Biblia, tu brújula debe ser Jesucristo. Si has usado una brújula, sabes que siempre indica hacia el norte. Te pierdes y tú sabes dónde está el lugar donde estás durmiendo, por ejemplo. Sabes que está hacia el sur, bueno, ¿dónde brinca el norte? Pues voy al lado contrario. Entonces Jesucristo debe ser tu brújula, siempre. No busques otra cosa en la Biblia, no viene. No alucinemos. La Sagrada Escritura por lo mismo es cristocéntrica. Cualquier libro de la Biblia, el que quieras, viene inmerso Jesucristo, en el que tú gustes y mandes. En cualquier libro de la Biblia, aunque sea Judith o sea Ruth, que tenga nombre de mujer, ahí viene Jesucristo manifestado. Algo que a veces no tomamos en cuenta precisamente es lo siguiente: Jesucristo era judío. La Biblia es un libro judío. Está hecha por judíos y está hecha para el pueblo judío. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos enseñaron, la Torá o el Pentateuco, un rabino. Yo creo que nadie de los que estamos aquí hemos andado meditando, bueno, a lo mejor hemos ido, a lo mejor sí lo hemos hecho,
en Palestina, en los territorios que recorrió Jesucristo. Quizá algunos sí, en nuestro caso no. Yo creo que ninguno de aquí hablamos, o muy pocos, hebreo, arameo o griego. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder tratar de entender las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estudies arameo, que tú estudies griego, que estudies hebreo, que te metas con el rabino Moshe Kaman para que te enseñe la Torah. No. Lo que les queremos decir es que debemos voltear los ojos, y con ojos de seriedad, al Antiguo Testamento. Preocúpate por los usos y costumbres del pueblo judío. Trata de ver qué hacían y qué no hacían, cómo pensaban. A veces a mí me preguntan, oye, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Es muy recomendable empezar a leer los evangelios porque son más digeribles. Nada más que si la persona quiere hacer un estudio bien hecho de la Biblia, que no tiene mucho chiste, es otra cosa que tenemos que creemos que es cosa de otro mundo. Debo empezar por el Génesis, para empezar a ver las costumbres que tenían y así poder sacarle mucho más provecho a lo que decía y a lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. A veces ni siquiera lo entendemos, o lo entendemos a medias, o nuestros pobres sacerdotes tienen que dar la homilía a prisa concreta para poder aterrizar el evangelio, porque nada más nosotros, ellos no tienen la culpa, les damos 5 minutos para la homilía. Si son 6 ya nos cansamos y vámonos. Entonces preocupémonos nosotros por tratar de entender las acciones del pueblo judío en específico, y cómo vivían, cómo trabajaban, expresiones, para que podamos entender bien lo que es el Nuevo Testamento. Hay una frase muy bonita de San Agustín que dice: en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo, y el Nuevo Testamento revela al Antiguo. ¿Sí? Entonces sigamos ese consejo de San Agustín. Otro punto es recordar que la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita. Desgraciadamente a veces queremos meterle mucho cerebro y mucho coco y dejamos de largo lo espiritual. Y la Dei Verbum en su número 12, capítulo 3, nos dice esto, que debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. Y la misma Dei Verbum nos dice que debemos recordar que la iglesia es la única que te da las normas de la interpretación de la Biblia. Sí, pero lo también es cierto es que si tú sigues esas normas, tú puedes interpretar la Biblia y hacer la vida. Porque a veces creemos que nos tenemos prohibido interpretar la Biblia. No es cierto. Si yo sigo las normas de la iglesia o del magisterio, yo puedo hacer eso. ¿Sí? Hay exégetas que son laicos, de hecho. Este es un error muy común que no debemos cometer y que es el que hacen los hermanos separados. Leemos la Biblia como si el escritor sagrado escribiera el texto bíblico para el lector actual. De tal manera que el escritor santo, al escribir su texto, pensaba en mí. Pues eso no es cierto. En cambio, debemos ver el otro aspecto. El escritor santo escribe su texto pensando en los lectores de su tiempo y cultura. Solo entonces vamos a poder actualizar este mensaje. Y nos dará por resultado que lo que el escritor santo quería lograr en sus lectores, Dios quiere lograr en nosotros en las circunstancias de hoy. Lo que comentamos hace rato. Si puedes, empieza por el principio, empieza por Génesis. Trata de conocer los usos y costumbres del pueblo judío para que saborees más los hechos y dichos de Jesús. Pero sobre todo,
trata de que la Sagrada Escritura sea una compañía habitual tuya, costumbre que no tenemos. Nos preguntaban unas catequistas que me decían: oye Carlos, ¿qué catequesis te dieron a ti de niño? Que pues sí aprendiste un poquito más de Biblia, ¿no? Le digo, no, era una catequesis normal, nomás que la ventaja que tenían era que traer la Biblia era lo más común y corriente que podía existir. Esa es la gran diferencia. Para ellos es muy normal que yo traiga la Biblia, ¿sí? Para nosotros no. Yo me voy a pie a la parroquia con la Biblia en la mano cuando voy a dar clases de Biblia a mis padres testigos de Jehová, porque traigo la Biblia en la mano. Imagínense, porque ni siquiera voy de corbata ni nada, pues voy con la Biblia en la mano y mis padres testigos de Jehová, porque la traigo en la mano. O sea, es tan anormal para nosotros católicos traer la Biblia en la mano que a veces hasta lo vemos mal. Entonces, creemos que con esto damos un breve bosquejo rápido de lo que debemos utilizar para poder dialogar. Es un problema muy grande que no lo consideramos así hasta que entra a nuestra familia. Es como las drogas, no tan severo como las drogas, pero lo mismo pasa con las drogas. No las pelamos hasta que están adentro de la familia, y entonces sí tratamos de hacer todo lo imposible por combatir las drogas. Lo mismo pasa con esto. No le hacemos caso hasta que está dentro de nosotros. Cuentan una fábula, ya para terminar. Bueno, no, faltan dos fábulas. Una fábula y una historia, otra no es fábula. Que en una ocasión, un señor tenía un ratón en su granja que andaba ahí haciendo troperías. Entonces al señor se le ocurre comprar una víbora para que se coma al ratón. El ratoncito se da cuenta y va y corre con la hermana vaca. Y le dice: hermana vaca, ayúdame por favor, porque compraron una víbora para que me coma. Tú estás grandota, tú puedes patearla. Y la hermana vaca le dice: mira, no, yo no tengo tiempo. Tengo que atender a mi esposo el toro, me levantan a las 4 de la mañana para que me ordeñen, ¿sí? Tengo que atender a mi hijito el becerro, pero no te apures, yo hago oración por ti. Y el ratoncito se va, y se va con el hermano cerdo. El hermano cerdito, fíjate que compraron una víbora para que me comiera. Ayúdame, tú la puedes morder, tú todo te comes. No puedo, hermano ratoncito. Hace mucho calor y tengo que pasármela en el lodo, porque si no mi grasa es tanta que me puedo sofocar, ¿verdad? Y no puedo, discúlpame, pero voy a hacer oración por ti. Tú no te apures. Y se va con la hermana gallina y le dice lo mismo. No, dice, me tengo que poner 2 huevos diarios. Normalmente pongo 1, me obligan a poner 2. Tengo que cuidar al gallo, tengo que levantarlo a él para que a las 5 esté cantando. No. Pero no te apures, yo hago oración por ti. Y se va todo desconsolado el pobre ratoncito, se mete a su agujero, y en la noche la esposa del granjero se levanta y la víbora la muerde. Y se pone muy grave la señora. Y traen al doctor. Y el doctor le dice: mire, pues es tanta la fiebre que tiene la señora que lo único que le puedo recomendar ahorita es un buen caldo de gallina. Y cuello la gallina, vámonos. Hacen su caldo de gallina. Muere la señora. Y pues tiene que hacer un funeral el señor. Y como era en un rancho, bajan todos los vecinos. Después de la sepultura, pues hay que darle de comer a todos. Pues matamos al marranito. ¿Cuál es el problema? Queda tan endeudado el señor que no le queda otra más que matar a la vaca y venderla por kilos. Moraleja: si crees que algo que pasa en tu comunidad nunca te va a afectar, estás completamente equivocado. Esto pasa con las sectas precisamente. Y ya por último, quisiera leer un pasaje de la Biblia, que es el Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, versículo 25.
Y se surgió una discusión de los discípulos de Juan con un judío a propósito de las purificaciones. Acudieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, del que diste testimonio, está bautizando y todo el mundo acude a él. Respondió Juan: nadie puede arrogarse nada si no se lo concede Dios. Vosotros sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que me han enviado por delante de él. Quien se lleva a la novia es el novio. El que está escuchando se alegra de oír la voz del novio, y en esto consiste mi gozo colmado. Palabra de Dios. Y lo voy a comparar con un pasaje del Génesis. Génesis 24. Abraham era viejo, de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y Dios de la tierra, que cuando le busques mujer a mi hijo, no la escogerás entre los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. El criado contestó: y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: en ningún caso lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo y que juró dar esta tierra a mi descendencia, enviará su ángel delante de ti y podrás traer mujer para mi hijo. En caso de que la mujer no quiera venir contigo, quedas libre del juramento, solo que a mi hijo no lo llevas allá. El criado puso su mano bajo el muslo de Abraham, su amo, y le juró hacerlo así. Entonces el criado agarró 10 camellos de su amo, y llevando toda clase de regalos de su amo, se encaminó a Harán Aharim, ciudad de Nahor. Palabra de Dios. En el pasaje del Evangelio según San Juan, los discípulos de Juan el Bautista le dicen: oye, aquel que tú bautizaste ya se cree más que tú, ya pasó por encima de ti. ¿Cómo está esto, verdad? Si tú vas adelante de él. Y él les explica y les dice: el novio es feliz, el amigo del novio, pero no es feliz de escuchar la voz del novio. Y en el Génesis, Abraham, ya muy viejo, quería casar a Isaac. Y le dice a Eliezer, que es el nombre del criado, él administraba la hacienda: ve y busca novia para mi hijo, pero no aquí, vete lejos, allá donde salí yo en Harán, tráela de allá, que sea de nuestra raza, que sea de nuestra familia. Y se va Eliezer con 10 camellos cargados. Más adelante le da las instrucciones de cómo escoja la novia, cómo debe ser la novia y todo lo demás. Llega de todos modos Eliezer a Harán y le dice, hace oración y dice: Yahvé, por favor, dame una señal cuál debe ser la novia del hijo de mi amo Abraham. Y le da una señal: que aquella que le ofrezca agua de beber a él y que le dé de beber agua a sus camellos, esa será la indicada. Y llega una muchacha, que es Rebeca, y le dice que si quiere tomar agua, y Eliezer le dice: dale también agua a mis camellos. 10 camellos, cada camello toma 40 litros de agua, 400 litros de agua que tuvo que sacar de un pozo. Pero entonces Eliezer le dice a Rebeca, le da una prenda de oro y le dice: oye, pues tu amo debe ser muy rico. Mi amo: no, hombre, tiene una hacienda grandísima. Sus 10 camellos vienen cargados de piedras preciosas, vienen cargadas de oro. Tengo cosas hermosísimas para darte. De veras, entonces es riquísimo. No, hombre, su tesoro más preciado es su hijo. ¿Qué hijo? Fuerte, alto, robusto, guapo, arrolla con cualquiera, ¿sí? Y lo empieza a enamorar. Recordemos que no había fotografías, ¿sí? No había cartas de amor que le pudiera mandar una Isaac.
y empieza a enamorar a Rebeca, la empieza a enamorar de Isaac. Luego había que regresarla todavía y parten rumbo a la tierra donde está Abraham. La segunda parte, ahora, ¿cómo le hago para que mi amo Isaac pueda enamorarse de ella? Porque si lo logro, yo voy a ser el criado preferido de mi amo y ya fregué, ya me quedé aquí trabajando de por vida en esta hacienda tan grande. Y hace el mismo procedimiento. Te traje una mujer que es bellísima, parece gacela, preciosa, fina, le dio de tomar agua a los 10 camellos, nada más, imagínate, fuerte, pero delgadita. ¿Sí? No creas que es gorda, cuestión personal. Entonces, Isaac queda tan convencido que toma a Rebeca y la hace su mujer. Ustedes como coordinadores de grupo, ¿sí?, son los amigos del novio. Tienen que enamorar a la novia, que son los miembros de sus equipos de meditación bíblica, para que ellos queden completamente enamorados del novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y al Jesucristo hablarle de la novia, decirle: te traje la novia perfecta, Señor. La novia te ama, la novia daría la vida por ti. Pongamos esto en práctica, y es un ejemplo práctico de cómo entendemos la función del novio estudiando el Antiguo Testamento. La honra y la gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén. X. En relación a los sacramentos, las iglesias históricas que podemos considerar como más serias, por lo general tienen 2 sacramentos nada más, que es la Santa Cena y el bautismo. Punto. No hay ningún otro sacramento. Desgraciadamente el bautismo lo tienen un poquito deformado en el sentido de que hacen un doble bautismo cuando un católico se va a su iglesia, porque lo consideran que con el bautismo entra a ser miembro de la iglesia que fundó Jesucristo, porque hay que ser ciertos que ellos también piensan que son la iglesia verdadera. ¿Sí? Entonces, más que nada en ese sentido, si yo católico sé lo que es el sacramento del bautismo, bueno, para empezar, nunca me voy a ir. Ese es un principio, ¿no? El problema sí muy grande es ese, que no sabemos o no conocemos muy bien cuáles son nuestros sacramentos. Conociendo los sacramentos, es otro ejemplo que le ponían nosotros a los muchachos. Les decíamos: haz de cuenta que tú tienes que llegar al cielo, a la vida eterna, y te doy 2 opciones. La autopista, una autopista parecida a la que va a Reynosa, ¿sí?, con una carretera a un lado que también va a Reynosa, que es más peligrosa. ¿Cuál quieres escoger? Mi hermano separado tiene 2 sacramentos. Tiene la Biblia, tiene la fe, tiene la oración. Nosotros tenemos nada más 7 sacramentos, que son 7 herramientas. Tienes la Biblia, tienes la oración, tienes un handicap a favor, que es María, ¿sí?, y tienes muchísimas cosas más. Entonces, tu camino se convierte en una supercarretera que va a dar a la salvación. No digo que a lo mejor con la otra iglesia no llegues, sí, corres mucho más riesgo, y no vale la pena correr el riesgo, definitivamente. La salvación se da una vez, la puedes perder, y tú decides si te perfeccionas aquí para llegar allá, o si la quieres arriesgar en perderla. Mande. Yo tengo una curiosidad para preguntar. En la Santa Misa y la Eucaristía sabemos que está Jesús, pero la siempre de ellos, ¿qué sentido tiene? Es un sentido, desgraciadamente, como leen al texto la palabra de Dios. San Pablo les dice, y usan el texto de San Pablo: hagan esto en memoria mía. El memorial judío, para un judío el memorial es volverse a repetir la acción. Para un occidental la memoria es un recuerdo nada más, que es la opción que ellos toman. Es un recuerdo solamente
y no es un memorial como es el judío. Nuestra Iglesia Católica es la heredera de toda la liturgia judía, ¿sí? Perfeccionada por Jesucristo, obviamente. Entonces para nosotros es un memorial, es algo que se vuelve a repetir, y para ellos un memorial es un recuerdo nada más. Pues no está Jesucristo ahí ni de chiste. Se va a completar, ¿verdad? Todo el rito, ¿verdad? Pero sí hay que considerar eso, ¿verdad? O sea, y además una cosa que es muy importante, que la persona que es bautizada va a ser bautizada, va a ser un sello permanente, o sea, por toda la eternidad, ¿verdad? O sea, es bautizado, aunque nunca se pare de la iglesia, va a ser bautizado. Sí, de hecho yo no fui bautizado en la católica, porque la presbiteriana es un rito trinitario. Me pidieron, compruébame que eres bautizado y no tiene ningún problema. Y esto viene de muy lejos. Desde el siglo III o IV había ya divisiones en la iglesia. Las divisiones empezaron desde el tiempo de Jesucristo. El escándalo de Cafarnaúm fue que algunos, a causa de la Eucaristía, se iban yendo y él no los detuvo. ¿Cómo nos puede dar a comer su cuerpo? ¿Ven? Y se fueron los primeros y Jesucristo los dejó ir. Él decía, mi cuerpo es comida, mi sangre es bebida. Algunos no admiten esta doctrina. Él no corrige porque no tiene por qué corregir, ¿verdad? No los llamó diciéndoles, espérense muchachos, les voy a explicar, no es que yo les dé a comer mi cuerpo. No, Señor, no corrigió nada. Mi cuerpo es comida. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. ¿Ven? Entonces, la cosa viene de lejos, desde San Víctor, un papa del siglo III o IV. Si algunos vienen de otra denominación y están bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, están católicamente bautizados. Por eso nunca se repite el bautismo en la iglesia. Lo que hacemos cualquier día que viene alguien de otra denominación es preguntarle, bueno, ¿cómo te bautizaron? Y si ya se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya no lo bautizamos. ¿Por qué? Porque haga quien haga el bautismo, si tiene la intención de hacer lo que hace la iglesia, aquella persona está bien bautizada. Si por razón de los papeles y todo eso, bueno, completamos el rito, los inscribimos en un libro y todo eso, pero siempre por efectos posteriores que le pueden favorecer a la persona bautizada. Cuando viene alguien, pues, de una iglesia, lo primero que hacemos es preguntarle cómo están bautizados. Si no hay duda de que bautizan bien, así como bautizaron a Carlos en su iglesia, pues claro, no lo rebautizamos. En cambio, desgraciadamente, cuando un católico va por allá, lo primero que hacen es que no reconocer este bautismo. ¡Qué pena! Pero esto ya tiempo de San Agustín también decían, ustedes no reconocen nuestro bautismo, nosotros sí reconocemos el de ustedes. Y no solo eran intelectuales los que dijeron esto, sino eran santos. Porque no tenemos por qué rebautizar al que estaba bien bautizado, sea cual sea la iglesia o denominación. ¿Ven? Si dudamos, bueno, entonces lo bautizamos bajo condición, por las dudas, porque no podemos tampoco exponer a que alguien pues quede sin el sacramento, ¿no? Muy bien, ¿otra pregunta? Vale. Yo entendí, al católico no hay que evangelizar, hay que catequizar. No, al católico no. Digo, al cristiano. Y en algunos movimientos por ahí se mencionan cursos de evangelización, en el que asistimos. ¿Aquí en la iglesia católica? Sí. Sí. Es que no dije católico, o sea, al cristiano que es de otra iglesia, al cristiano histórico, al presbiteriano, al luterano, al anglicano, incluso algunas sectas que son cristianas, ¿sí? Ellos recibieron a Jesucristo como su único Salvador. Entonces, si yo detecto eso, yo me enfoco más a lo que es la catequesis, lo que es la enseñanza que nos dejaron los apóstoles. Pero, por ejemplo, no está de más que en un momento dado un grupo que sea cristiano también sea evangelizado. No, tú detectas qué necesidad tenemos. Lo que sí es que no debemos permitir que nos tachen de no bíblicos. Lo vamos a agregar en las hojas después que les pasemos. Toda la Santa Misa, desde que el sacerdote entre el saludo, viene en la Biblia.
hasta el último punto viene en la Biblia. Se lo vamos a pasar ahí con todas sus citas bíblicas para que lo tengan y no digan que los católicos no leemos la Biblia. Le estaba dando gracias a Dios del tema que dio Carlos, también expuesto, que yo creo que debería de escribir un libro, si no lo ha escrito, ¿verdad? Sí, creo que es una bendición de Dios, porque la frase que dijo, valoren más su propia fe, porque él vivió la experiencia de estar pues en otra denominación y le tocó sufrir a causa de eso. Y pues el proceso mismo de vuelvo o entro y cómo me van a recibir y todo esto. Uno de los argumentos más fuertes para ayudar a otro que está dudando es precisamente la conversión de alguien, ¿verdad? Cuando vemos en la historia la conversión de Jacques y Ray Samarité, que eran judíos los dos, maestros de la Sorbona en París, filósofos, o cuando vemos la conversión de Eugenio Soldi, era rabino judío de la ciudad de Roma, y se puso Eugenio por Pío XII, el Papa Pío XII, anterior a Juan XXIII. O Edith Stein, cuando la guerra, la persecución nazi, ella siendo judía y maestra de Innsbruck, de filosofía, ella empezó, sin conocer el Evangelio nunca, no había leído nunca el Evangelio, ni una página, y leyó las obras completas de Santa Teresa de Jesús. Y se picó, como decimos, porque pues le llamó la atención. Como aquella mujer escribe con el corazón, escribe desde el alma, por obediencia. Y entonces continuó leyendo, no terminó el libro hasta la madrugada, pero al terminar dice, esto es verdadero. ¿Ven? Y empezó la curiosidad a leer el Evangelio y luego a empezar a practicar la fe y después pedir el bautismo. Y su madre judía, practicante, buena, hija, pero si te hemos enseñado siempre cosas buenas, ¿cómo dejas la religión para irte a otra parte? Y ella, pero si supieran ustedes lo que es esto, ¿ven? Ya su madre la comprende, ¿no? Batallando, porque no crean, sí sufrió mucho, pero cambia ella y se hace carmelita, y luego ya termina en un campo de concentración, porque pues la fueron a buscar hasta allá por ser judía y la condenan y muere en un campo igual que tanta gente. Es ahora santa, ¿verdad? Santa Benedicta de la Cruz, porque se cambió el nombre como le cambian luego a las religiosas y los religiosos. Pero todo empezó con la curiosidad de leer en serio, ¿verdad? De acercarse a las fuentes de la iglesia. Ahorita que leía, que daba su tema, Carlos, pensé en que, en primer lugar, los argumentos que él da, que ojalá los dijo de una manera bastante clara, muy sencilla y muy profunda. Los argumentos que da son irrebatibles, así como empezó desde el principio. Son, decían los estudiosos, apodícticos, o sea, no hay posibilidad de rebatir, porque te está hablando punto por punto con toda la lógica y al mismo tiempo la convicción del mundo. ¿Verdad? Los que hemos vivido toda la vida como iglesia no somos capaces de exponerlo de esa manera, pero ojalá que lo tomemos. Bueno, aunque yo haya vivido toda mi vida como católico, pero debo estar en continua conversión, ¿no? Continua conversión, pues para hacer el mayor bien que pueda a mis hermanos, ¿verdad? Él hablaba de las 4 notas de la iglesia. Claro, son notas, una santa, católica, apostólica, pero son tarea también. Hay que buscar que la iglesia sea una. No nomás decir, pertenezco a la iglesia una, santa y católica, y que sea santa por tu misma intención, ¿verdad? Y que sea católica, o sea, siempre abierta a todos, y con esas cualidades del diálogo fabulosas, ¿verdad? Nunca ofender, nunca insultar, pero la verdad, para exponer la verdad, no tenemos que pedir como de favor o sentir complejos,
No merezco las gracias que he recibido de Dios, pero con toda honestidad exponer la verdad a quien sea, con sencillez, pero con firmeza, con seguridad, no tener miedo, como Él no lo ha tenido tampoco, al exponer a otras personas, incluso que piensen de distinta forma. Todos andan al fin y al cabo, pues buscando a Dios. No quisiera entretenerlos, vamos a concluir con una oración, pero bueno, le entregamos a Carlos y a Dina su diploma, ¿no? Que ya, bueno, ya sabemos cómo dice, los equipos de meditación otorgan el presente reconocimiento a Carlos y Dina Garza por su participación como expositores en el curso para coordinadores de equipos de meditación bíblica con el tema Conocer para dialogar. Mucho gusto y gracias. Espero que no haya faltado nadie, ¿verdad? Pero si alguno faltó, de lo que se perdió. Muy bien. Por ahí también, ya cambiando de tema, para no entretenerlos, aunque podríamos platicar mucho del tema de Carlos, el cuestionario lo mandó el señor obispo Lizares. Véanlo despacio, véanlo, es personal, o es ahí conyugal, si acaso lo quieren comentar en el grupo, ustedes verán. Pero más bien es lo que él quiere que nosotros chequemos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Y ahorita le paso el micrófono a Osmel porque iba a dar algún aviso. Sí, gracias. Solo para recordarles que al inicio de esta plática se repartieron algunos volantes para el registro que tenemos aquí en la entrada. Algunas personas quedaron con la hojita, les agradecemos nada más entregarlos al salir. Les agradecemos también su presencia el próximo miércoles 4 de mayo. Va a ser impartido por Carlos Martínez y Alma de Martínez, y el tema es Francisco Martínez, perdón. Y el tema es jerarquía de la iglesia. Muchas gracias y los invitamos a un pisco labis aquí al final. Muchísimas gracias.